Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis amigas y amigos? Qué gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. La meditación para hoy lleva como título El comienzo del cautiverio y está basada en el primer libro de Daniel, capítulo 1, que dice: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El libro de Daniel inicia en medio de uno de los momentos más críticos de la historia de Judá. Jerusalén, la ciudad del templo, la capital del reino davídico y símbolo visible de la adoración al Dios verdadero, aparece rodeada por el ejército del imperio más poderoso de aquel tiempo, Babilonia. El escenario histórico ocurre alrededor del año 605 a.C., durante los últimos años del reino de Judá. Después de la muerte del rey Josías, uno de los últimos reformadores espirituales de la nación, el reino comenzó un acelerado descenso político y religioso. Sus sucesores abandonaron gran parte de las reformas espirituales y el pueblo volvió a prácticas idolátricas que habían contaminado la nación durante generaciones. En este contexto aparece Joacim, rey de Judá. Su reinado estuvo marcado por tensiones políticas, injusticias internas y resistencia a las advertencias proféticas. Mientras Jeremías anunciaba constantemente que Babilonia sería instrumento de juicio sobre la nación, gran parte del liderazgo político y religioso rechazaba sus mensajes. La nación confiaba más en alianzas humanas que en la dirección divina. Mientras tanto, al oriente, Babilonia crecía rápidamente bajo el liderazgo de Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar. El imperio babilónico había derrotado a Asiria y comenzaba a consolidarse como la nueva potencia dominante del cercano oriente. Uno de los eventos decisivos ocurrió en la batalla de Carquemis, donde Babilonia derrotó a Egipto y aseguró el control de la región. Después de aquella victoria militar, Nabucodonosor avanzó hacia Jerusalén. Daniel describe ese momento con pocas palabras, pero detrás de ellas existe una escena dramática. Jerusalén fue sitiada. El ejército babilónico rodeó la ciudad, limitó sus recursos y colocó a Judá bajo dominio extranjero. Para el pueblo judío, aquello representaba mucho más que una derrota militar. Significaba el colapso de la estabilidad nacional y el inicio del cautiverio. La ciudad, que había sido centro de adoración, ahora estaba sometida al poder de un imperio pagano. Durante esa primera invasión, Babilonia tomó parte de los utensilios del templo y llevó cautivos a varios jóvenes pertenecientes a la nobleza y a las familias reales de Judá. Entre ellos se encontraba Daniel. La política de Babilonia no consistía solamente en conquistar territorios, también buscaba absorber culturalmente a los pueblos conquistados. Los jóvenes más prometedores eran seleccionados para recibir educación babilónica, aprender el idioma caldeo y servir eventualmente dentro de la administración imperial. El propósito era transformar lentamente la identidad de los cautivos y convertirlos en servidores leales del reino. Daniel y sus compañeros fueron llevados a una ciudad completamente distinta a Jerusalén. Babilonia era famosa por su arquitectura monumental,
sus enormes murallas, sus templos dedicados a múltiples deidades y su avanzado sistema administrativo y académico. Era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. La ciudad representaba el orgullo humano en su máxima expresión. Sin embargo, el libro de Daniel deja claro desde el comienzo que aunque Babilonia parecía dominar externamente, Dios seguía gobernando sobre la historia. Los acontecimientos políticos no escapan al control divino. El ascenso y caída de imperios formaban parte del escenario profético revelado posteriormente en el mismo libro. Daniel 1:1 también marca el inicio de un período fundamental en la historia bíblica, los años de cautiverio babilónico. Este período tendría profundas consecuencias espirituales para el pueblo judío. Jerusalén eventualmente sería destruida, el templo sería incendiado y gran parte de la población sería llevada al exilio. Pero en medio de ese panorama oscuro, comenzaría también uno de los testimonios más extraordinarios de fidelidad registrados en las Sagradas Escrituras. Lejos de Jerusalén, sin templo, sin sacrificios y viviendo bajo dominio extranjero, Daniel mantendría su lealtad a Dios en medio de un ambiente completamente pagano. Su historia demostraría que la fidelidad no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interior firme. El capítulo inicial de Daniel abre la puerta a grandes temas proféticos e históricos que recorrerán todo el libro: el conflicto entre los reinos humanos y el reino de Dios, la soberanía divina sobre las naciones, la preservación del pueblo fiel y el desarrollo profético de los imperios mundiales. Babilonia parecía invencible en los días de Daniel. Sus ejércitos conquistaban naciones y sus reyes gobernaban con autoridad absoluta. Sin embargo, el libro revelará progresivamente que ningún imperio humano es eterno. Los reinos se levantan y caen, pero Dios permanece soberano sobre todos ellos. Daniel capítulo 1 versículo 1 nos recuerda que los momentos de crisis muchas veces se convierten en el escenario donde Dios comienza a revelar sus mayores propósitos. Lo que parecía el final para Judá se transformó en el comienzo del ministerio profético de Daniel. El cautiverio no anuló la presencia divina. Aún en tierra extranjera, Dios seguía guiando, protegiendo y revelando su voluntad. La historia de Daniel demuestra que la oscuridad de una generación no puede apagar completamente la fidelidad de quienes deciden permanecer firmes. Y aunque los imperios humanos aparenten dominar la historia, el mensaje central de Daniel permanece inalterable. El verdadero rey continúa gobernando desde el cielo. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.